viviendo de una manera digna del Evangelio. Y acompáñeme a Filipenses capítulo número 1 y verso 27. Capítulo 1, verso 27. Vamos a pedir que alguien aquí me lo lea. Hermana Cecia ya tiene Filipenses 1, 27. Léame por favor ese verso y todos ponemos atención. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. ¿Leyeron todos? ¿Cómo dice el verso? Que os comportéis como es digno del Evangelio. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana, pero fíjese que es interesante darme cuenta y recordar con usted que esta ciudad de Filipos a la que le escribe el apóstol Pablo, esa carta a los filipenses, era una colonia romana. Usted sabe que los romanos vivieron en un tiempo donde ellos gobernaban el mundo entero. Adquirieron o imitaron la cultura griega porque dominaron precisamente todos los territorios y aún más de los que conquistó Alejandro el Grande, con toda la cultura griega. Pero ellos no solo tenían muchos dioses, sino que vivían una vida muy corrupta. Dentro de los dioses que ellos tenían a uno que se llamaba Baco. Y ese dios Baco le gustaba las fiestas. Usted sabe que tanto griegos como romanos personalizaban a los dioses, pero a este dios Baco le gustaba los convivios. Ya desde por ahí vienen los convivios. Los romanos vivían una vida disoluta, aunque dentro de ellos mismos habían diferentes corrientes filosóficas, como los estoicos, que eran todo lo contrario a los epicúreos, que les gustaba mucho, eso sí, esos echaban la maratón Guadalupe López. No es la Guadalupe López, es la Guadalupe Reyes. Ya ve pues, empezaban el 12 de octubre, no, el 12 de diciembre y terminaban el 6 de enero. Así eran los epicúreos, vivían vidas muy disolutas. Y esta ciudad de Filipos realmente se volvió famosa porque en las batallas intestinas que tenían los generales del ejército romano, ellos tuvieron una batalla cerca de ese lugar y uno de ellos volvió esta ciudad una colonia romana. Pero muchos de los ciudadanos romanos que no estaban de acuerdo en todas esas batallas tuvieron que ser trasladados, o si usted quiere, expulsados hacia esa colonia en esa ciudad de Filipos. Así que realmente la colonia romana ahí, los ciudadanos romanos que estaban ahí eran muchos. Por lo tanto, en esta ciudad había muchos cultos paganos, igual que en Roma. De hecho, era una mini Roma. Por eso esa foto que usted ve ahí, puede notar el tamaño del anfiteatro que ellos tenían ahí, que los romanos lo utilizaban, acuérdese usted, así como el Coliseo romano, para incluso perseguir cristianos, los famosos gladiadores, que a usted tal vez en algún momento ha visto películas, y había una gran influencia del imperio romano en esa ciudad. Tenían muchos privilegios porque eran ciudadanos romanos. Por eso cuando Pablo pasó por ahí y lo metieron a la cárcel, él apeló al ser ciudadano romano, y los ciudadanos romanos no podían ser azotados, y a Pablo y a Silas los habían azotado y los metieron a una cárcel lo más profundo con un cepo. Y cuando él dijo eso, se pusieron a temblar las autoridades, porque eso les podía costar no solo el puesto, sino que también tal vez la cabeza. Muchas fiestas paganas. Ese era el ambiente de el lugar donde se estableció la iglesia, los filipenses.
Entonces, aunque quizá no todos esos ciudadanos romanos se convirtieron, algunos de ellos probablemente se convirtieron, no había muchos judíos. Quiere decir que la gran influencia y la manera de vivir, la vana manera de vivir y lo que ellos se habían acostumbrado a experimentar en esas fiestas, habían establecido un comportamiento que Pablo consideró que era necesario recordarles a todos los que se habían convertido, que debían de vivir como es digno del Evangelio. Y ese es todo el trasfondo de este versículo que el Señor me hizo recordar a mí en esta ocasión. Y aquí usted puede verlo en esta versión donde dice solamente comportaos. Yo no sé por qué el Señor me lo puso, pero puede ser que en diciembre usted no se comporte muy bien. Solo puede ser. ¿Cuántos aquí trabajan? El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Mejor levante la mano. ¿Y se ha dado cuenta usted que ya se volvió, yo no sé, no tuve tiempo de investigarlo, pero ya se volvió una norma hacer convivios? Yo no sé de dónde salió eso, pero es una buena oportunidad para cerrar el año, dicen, y poder estar juntos. Y en esos convivios se come bastante, ¿verdad? Lo mejor es que se come gratis. Hay rifas, hay intercambios de regalos. Y usted como cristiano tiene que participar de eso para no quedar mal. Y eso lo entendemos todos. Solo que en esos convivios, yo le conté, ¿verdad?, que yo tenía que ir a uno ayer, de mis compañeros del Instituto Técnico Vocacional ITV. Hoy pusieron las fotos y solo vi que todos estaban llenos de canas y otros ya no tenían ni pelo. Apenas los puedo reconocer porque estudiamos hace 35 años, salimos del ITV, pero ellos siempre hacen su convivio y siempre nos invitan. Y yo les conté a ustedes que les dije, a que no se atreven a hacer una reunión sin licor, les dije. Y empezó ahí en el correo electrónico un montón de cosas. Algunas cosas dijeron unas patanerías y otros dijeron otras cosas, pero al final, pues yo les dije, bueno, deberían de hacer algo así para que no solamente con el licor se sientan contentos, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de poder, para el mundo, comportarse en estos tiempos. Y dice, de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, dice el apóstol, o que permanezca ausente. Y es que fíjese que yo como pastor voy a estar ausente de todos sus convivios. Y Pablo dice, aunque permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Pero la parte final es muy interesante, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando usted se sienta con sus compañeros inconversos en una mesa de restaurante donde ellos están tomando whisky, all power, porque les gusta tomar eso, ¿verdad? O vino, o ¿cómo se llaman las cosas que se pone? Mejor no me digan porque se van a dar color. Cuba Libre. ¿Qué más? Martinis, ¿verdad? Se ponen ahí y usted siente el olor a trago, ¿verdad? Yo no sé si usted se siente bien, no sé si se siente contento, se siente, al fin y al cabo es el convivio, dice usted, bueno. Pero ¿cómo te vas a comportar ahí? Es el punto. ¿Te vas a reír de los chistes feos que cuando ya están bolos empiezan a decir? ¿Se ha dado cuenta usted que en los convivios los hombres tratan de conectarse a sus compañeras de trabajo? Los hombres inconversos, pues. ¿Se ha dado cuenta que después de ciertos tragos empiezan a bromearse de una manera fea? ¿Se ha dado cuenta usted que son ambientes un poquito difíciles para nuestro espíritu? Y no siempre los puede evadir usted.
Yo no sé si alguno de ustedes, si no va al convivio, le dicen, mire, a partir de tal fecha ya no trabaja aquí. Puede ser, ¿verdad? Tampoco usted quiere ser cuadrado, prefiere ser redondo. No, no es cierto. Pero, ¿cómo nos vamos a comportar en esos ambientes que los filipenses de alguna manera estaban expuestos? Porque, hermano, la cultura romana era muy difícil de poder manejar. Qué rica comida, ¿verdad? Calcetines para Nephilim, arbolito, chimenea, un jamón, ya me está dando hambre. Y qué bonitos son esas reuniones que a veces pueden ser familiares. Porque usted no me dejará mentir que viene el 24 y se cena en familia, ¿verdad? ¿Cuántos cenan en familia el 24? Los demás no cenan. No cenan. Se acuestan a dormir el 24. A las 9 de la noche ya están durmiendo. 7 de la noche ya están durmiendo. Bueno, puede ser, yo no sé cómo es usted. Al fin y al cabo nunca me invita. Están en Chetulul, dicen algunos. Bueno, lo cierto es que usted puede notar ahí que esas tertulias, esa convivencia, esa comunión es interesante, ¿verdad? Y quizá lo que complica más es cuando usted es invitado a la cena de Navidad de la abuelita, del abuelito, del tío, del papá, y que dentro de todas esas familias siempre hay gente inconversa. Y que entonces ese tipo de reuniones van nuevamente a involucrarlo a usted en la decisión de comportarse como es digno, porque la pregunta del millón es, ¿cómo será comportarse como es digno del Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de salvación. El Evangelio involucra todos los mandamientos y todas las ordenanzas y todos los principios que Dios quiere trasladarnos para que llevemos una vida que le agrade a Dios. 1 Corintios 10:23 dice, como un principio de libertad cristiana, porque va a necesitar usted conocer realmente y recordar los principios de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que es digno del Evangelio. Y que después usted no se sienta mal. 1 Corintios 10:23, si usted lo busca conmigo, porque siempre es bueno que en su Biblia usted anote algunas cosas que el Señor le va dando. Porque si usted se parece a mí, cuando yo oigo predicar, el Señor también me habla cosas a mí, entonces las anoto. Dice, todo me es lícito. Aleluya, va a decir usted, ¿verdad? Saquemos esa frase, como yo se los compartí anoche a los jóvenes. Saquemos esa frase de contexto totalmente y nos vamos a dar cuenta que todo se vale, hermano. El apóstol Pablo es sumamente atrevido, pero no es ni siquiera el apóstol Pablo, es Dios el que dice, todo me es lícito. Afortunadamente, no vamos a sacar esta frase de contexto, sino que la vamos a meter dentro del texto mismo y dice, mas no todo conviene. En algún momento usted va a tener que decidir si ciertas reuniones familiares le convienen o no. ¿No es cierto? Le es lícito ir a donde usted quiera ir. Pero la pregunta que usted se va a hacer, de acuerdo a ese pasaje, es, ¿me conviene a mí? Hay gente que en su vida pasada le gustaba tomar, ¿verdad? No le pregunto a quién aquí le gustaba tomar, porque no, ¿verdad? Le gustaban los traguitos. Y a veces el poder, el sentir el olor, le genera alguna tentación interna, a unos más que a otros, porque le recuerda sus tiempos. ¿Estoy hablando tonterías o estoy hablando cosas ciertas? Muy prácticas, ¿verdad? Pero es así. Entonces, si usted se ve y tal vez recuerda las anteriores reuniones en las que usted ha participado,
donde usted se sintió demasiado tentado, la pregunta que se tiene que hacer usted es: ¿conviene que vaya? Porque todo le es lícito, pero no todo conviene. ¿Me está siguiendo? Usted sabe que esos son tiempos también de vacaciones, ¿verdad? Vacations. Y el que tiene sus centavitos se va al IRTRA y no invita. Otra vez, ¿verdad? O se va al extranjero. El hermano Milton tiene muchas ofertas. Ahí vamos, mitad, ¿viste? Para viajar al extranjero. Y usted se dará cuenta que la mayoría de hoteles están diseñados para recibirlo a uno con un traguito. ¿Cómo se llama? ¿Y quedamos? Cóctel de bienvenida, que siempre va a tener algo de licor. Y todo es festivo, ¿verdad? Y ahí están las personas. Y usted dice: aquí no está el hermano Sergio, aleluya. Pero sí está Dios, ¿verdad? Él está en todo lugar. Y te está observando, ¿verdad? ¿Cómo andará mi hijo? ¿Y qué estás haciendo? Porque se ha dado cuenta usted que cuando alguien sale a otro país y nadie lo conoce, es más tentado. Porque dice: bueno, aquí nadie se va a dar cuenta. Y entonces empieza la filosofía, ¿verdad? Muy personal. Una vez al año no hace daño. Y entonces muchos se ven tentados, y los ambientes en esos hoteles casi siempre son de fiesta, ¿verdad? Se va del 24 al 31, hay paquetes de fiesta, y de repente aparece usted con un su gorro, ¡fu! ¡fu! Y con un su, no sé cómo se llaman esas cosas, ¿verdad? Y si usted ha visto aquellas películas que dan que pasan en la televisión, que el 31 ahí en Nueva York baja una gran esfera, no, sube la cosa, ¿verdad? Sube la cosa, ¿verdad? Y todos los que están en las fiestas, usted, se besan en la boca. Ya dentro de poco se van a besar hombres con hombres también, ¿verdad? Y mujeres con mujeres, ¿verdad? Porque como todo eso se está proliferando tanto, y entonces parece así una cosa sumamente interesante, ¿verdad? Y como usted puede estar viajando, usted puede estar en otro lado, nadie lo conoce, entonces puede ser que usted decida no vivir conforme a lo que es digno del evangelio, aunque sea una vez en la vida. Y claro, usted puede venir antes de tomar la siguiente Santa Cena a arrepentirse. Pero el punto es este principio de libertad cristiana, porque muchos preguntarán: bueno, ¿me como el tamal o no me como el tamal? ¿Verdad que hay preguntas así? Y todos dicen: no, me lo como antes. De todas maneras me lo como. Al fin y al cabo me lo he comido todos estos años y no me ha pasado nada. Cada quien va armando su propia filosofía, pero a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia: todo me es lícito. ¿Quiere decir que para ti algunas cosas que tú decidas van a ser lícitas? Quizás nunca te creen problemas, mas no todo conviene. La pregunta para cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, todos los que estamos aquí, es: ¿conviene lo que es lícito para otros? ¿Te conviene a ti? ¿O no te conviene a ti? Ese es el principio que te va a servir en muchas cosas. Todo me es lícito, vuelve a repetir, mas no todo edifica. Dos cosas tienes que preguntarte entonces: ¿esto que voy a hacer en estos días o en otros donde tú te encuentres, te conviene? Edifica. Y tienes que entender el concepto que significa edificar, porque es lo contrario, hermano, de destruir. Todo lo que no edifica, destruye. Por eso yo me espanto, hermano, y me preocupo mucho cuando oigo que muchos hermanos que caminaron conmigo, aún ministros, están permitiendo muchas cosas en su vida. Y están llegando a la conclusión que hay cosas que antes hacían en el mundo que tal vez les conviene. Parece que sí sacaron de contexto la frase: todo me es lícito, y parece que todo les es lícito ahora.
Y si caminaron conmigo, y si aún ellos son ministros que tienen ovejas a su cargo, yo me pregunto qué tanto daño estarán haciendo a esas ovejas. Y entonces yo tengo que recordarle a usted los principios de Dios para que usted los tome o los deje, porque al fin y al cabo es usted el que decide. Yo no voy a andar detrás de usted. Ni siquiera Dios va a mandar ángeles para que usted no se empine algo. Ay, hermano Sergio, ¿qué le dijeron? A mí nada. Pero puede pasar, ¿no es cierto? Puede pasar. Es que hay presión, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que en la familia hay presión? Tómate este vinito vos, hombre. Gracias, dice uno. Esto es té. Por aquello de que usted piense otra cosa, ¿verdad? Y están ahí, va a presionar, ¿verdad? Y especialmente cuando uno empieza en los caminos del Señor, hermano, como que hay más probabilidades que uno pueda caer en ciertas tentaciones. En esa foto usted ve que hay un arbolito. ¿Pongo el arbolito o no pongo el arbolito? Dice. Y empiezan a cantar, arbolito, arbolito. ¿Lo pongo o no lo pongo? Bueno, acompáñame a Romanos 14, 14. ¿Está leyendo usted su Biblia? Es importante que recuerde estos versos y que los medite. Que usted los medite bien porque le pueden servir. Porque no es cierto que los jóvenes le dicen a usted, hermano, mamá, pero ¿por qué no puedo poner arbolito? Y usted a veces no sabe, es porque dice el hermano Sergio. Es que en el himno nunca se puso arbolito. Yo sé que usted puede tener dudas. Muchos pastores se ponen a enseñar de dónde viene la Navidad. Yo no vi la necesidad de enseñar eso, sino de enseñar principios que pueden servir para todo el año y para toda su vida. Romanos 14 dice algo también tremendo: nada es inmundo en sí mismo. Dice el apóstol: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. O sea que el arbolito no es inmundo, hermanos. Entonces lo puedo poner. Eso es problema suyo. Porque vamos a seguir viendo aquí, en la escritura. Entonces, echarme mi traguito. El vinito no es nada inmundo. Si lo metemos en esto, no hay nada inmundo en sí mismo, dice el apóstol. ¿Lo está viendo? Pero sigamos leyendo, dice: pero el que estima que algo es inmundo para esa persona, ¿qué dice? Para esa persona lo es. Y entonces aquí nos metemos en un campo complicado, porque nos empezamos a dar cuenta, y especialmente si usted lee todo el capítulo 14 de Romanos, que está en un contexto donde se habla de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Y aquel que se echa sus vinitos dice: es que tú eres débil y yo soy fuerte. Y empieza a tomar sus propias decisiones y su propia forma de interpretar. Pero mire lo que es el verso 15: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Y entonces dice: no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque algunos se escandalizan cuando usted se comió su fiambre el 1 de noviembre. Uno es. Y usted ahí comiendo su fiambre. Y a la par estaba un recién convertido, ¿verdad? Alguien que cree que comer ciertas clases de comidas en ciertas fechas puede ser pecado. Y ante todo esto, la Biblia lo que dice es: no destruyas. Le llama la ley del amor a esto. Se llama la ley del amor. No destruyas con tu comida o con las decisiones que tomes aquel por quien Cristo murió. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque puede ser que para ti no sea inmundo algo, o no sea malo, pero también le estás enseñando a tus hijos. Aquí nos metemos en un campo un poco complicado. Nuevamente en esas fotos todo se ve alegre, ¿verdad? Ay, tan bonitas las cositas de Santa Claus, dicen algunos, ¿verdad?
Gracias a Dios que para ustedes yo creo que esto ya no es problema. Y si es problema, pues, y quiere platicar, platicamos. El verso 16 dice algo tremendo en ese contexto. Parece ser que a veces nosotros nos pasamos, hermano, pensando mucho en qué se hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come, qué esto y lo otro, y siempre hay muchas preguntas y muchos prefieren no preguntarlas y participan y después se sienten afectados en su alma. Mire lo que dice el verso 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios, que es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y entonces el apóstol Pablo hace un giro hacia hacer ver que lo más importante y lo más trascendente en nosotros es que tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, y cuando permitimos que el Señor reine en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a dar testimonio de lo que le agrada a Dios y de lo que es digno de vivir conforme al Evangelio. ¿No es cierto que si un compañero de trabajo te ve tomarte un traguito, te va a decir, ¿y no sos cristiano pues? ¿Alguno le ha pasado? No levante la mano. Y usted va a tener que ver qué hacer, ¿verdad?, para arreglarlo. Y todavía pueden decir, así como vos sí me gustaría ser cristiano, porque me puedo seguir echando mis traguitos. Así como vos que te echas la gran parrandeada, así también me gustaría a mí ser cristiano. Y entonces de alguna manera usted se ha dado cuenta que hoy ya existen iglesias donde esto es totalmente libre de poder hacerlo. Ahora, a mí lo que me interesa es que usted vea la palabra de Dios y vaya a la palabra de Dios, porque si eso está en su corazón, usted va a tomar las decisiones correctas. Y usted va a vivir de acuerdo a la dignidad del Evangelio. No es comida ni bebida. Como quien dice, no es tan importante la comida, no es tan importante la bebida, como que estuviera dándole, porque al fin y al cabo son cosas de la tierra. Pablo orienta hacia lo siguiente y dice, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Todos aquí sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso fue algo que se inventó la iglesia. No la iglesia protestante. Usted ya sabe de qué iglesia. El 25 de septiembre se hacían unas saturninas o saturnianas, algo así, algo dirigido a Saturno, pero era una fiesta pagana. Era fiestas precisamente del Imperio Romano que se hacían en honor a dioses extraños. Pero la iglesia que usted conoce, pero al fin y al cabo era la iglesia, aunque estaba corrompida, era la iglesia. Lo que hizo fue que sustituyó todas las fiestas paganas por fiestas cristianas y las hizo en las mismas fechas, y por eso tenemos que realmente el ancestro de la Navidad, del 25 de diciembre, que aquí se celebra la Nochebuena el 24, al final solo fue una sustitución de fiestas paganas. Y de alguna manera aquellos que participan de este tipo de fiestas, pues van a participar de esos ancestros, de esas fiestas paganas. Algunos dicen que celebran el Happy Birthday de Cristo. Bueno, si usted lo quiere celebrar, celébrelo cuando nació. Y al final yo creo que nosotros no somos de los que andamos celebrando fiestas, sino que la fiesta de que Cristo nació en nuestro corazón y que lo que tenemos todos los días en nuestro corazón es la que vale la pena celebrar, ¿no es cierto? Ahora note usted cómo el apóstol Pablo dice tres cosas: que el reino de Dios que está en nuestro corazón, tres cosas se deben de dar: justicia, paz y gozo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Quiere decir que nosotros en cualquier época lo que tenemos que andar detrás es de la justicia, lo que tenemos que andar detrás es de la paz, y lo que tenemos que andar detrás es el gozo. Ahora,
estas fiestas que se hacen, sean familiares, sean personales, lo que usted quiera, ¿no es cierto que lo que tratan de trasladar es alegría? Sentirse contento, sentirte gozoso, pero a través de medios externos. Por eso, el que tiene realmente el reino de Dios en su corazón internamente, no va a necesitar cosas externas para sentirse contento, sino que siempre va a estar gozoso, siempre va a tener paz y siempre va a tener justicia. Pero definamos la justicia. Definamos la justicia. Esta palabra que a veces rehúye tanto a la vida de las personas, porque más de algunos de ustedes me imagino que no le han hecho justicia en las leyes de este país, no le han hecho justicia en sus trabajos, no le habrán hecho justicia también según su experiencia, la de cada uno puede ser distinta en la iglesia. Puede ser que usted sienta que han hecho o cometido injusticias con usted, ¿cierto o no? Pero definamos a través de un diccionario realmente lo que es esta palabrita. Son términos seculares, pero es interesante. Por lo menos hay uno que tiene que ver con la palabra en el griego. Dicen los diccionarios seculares: la justicia es cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento. ¿Usted en algún momento sus derechos en la iglesia le han sido afectados? ¿Algunos ha sentido que sus derechos, y no necesariamente aquí, pero puede ser que aquí también, algunos de ustedes han tenido diferentes congregaciones, algunos de ustedes han sentido que han sido injustos con usted, que no han respetado sus derechos en la iglesia? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Hoy vinieron muy tímidos ustedes, pero seguramente sí han sentido como que sus derechos han sido afectados, o sea que eso también atañe a las iglesias. ¿Cuántos aquí han sentido que son injustos en sus trabajos? Levanten su mano con libertad. ¿Cuántos sienten aquí que son injustos con sus trabajos? No les pagan lo que ustedes quisieran que les pagaran, ¿verdad? Y claro, eso es un poco difícil saber si usted es buen trabajador y que merece que le paguen más. Pero me imagino yo que también aquellos que estudian dicen: ese profesor viviendo de una manera digna del evangelio. Y acompáñeme a Filipenses capítulo número 1 y verso 27. Capítulo 1, verso 27. Vamos a pedir que alguien aquí me lo lea. Hermana Cecia ya tiene Filipenses 1, 27. Léame por favor ese verso y todos ponemos atención. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. ¿Leyeron todos? ¿Cómo dice el verso? Que os comportéis como es digno del evangelio. Bueno, de eso vamos a hablar en esta mañana, pero fíjese que es interesante darme cuenta y recordar con usted que esta ciudad de Filipos a la que le escribe el apóstol Pablo, esa carta a los filipenses, era una colonia romana. Usted sabe que los romanos vivieron en un tiempo donde ellos gobernaban el mundo entero. Adquirieron o imitaron la cultura griega porque dominaron precisamente todos los territorios y aún más de los que conquistó Alejandro el Grande, con toda la cultura griega. Pero ellos no solo tenían muchos dioses, sino que vivían una vida muy corrupta. Dentro de los dioses que ellos tenían a uno que se llamaba Baco.
Y ese dios Baco le gustaba las fiestas. Usted sabe que tanto griegos como romanos personalizaban a los dioses, pero a este dios Baco le gustaba los convivios. Ya desde por ahí vienen los convivios. Los romanos vivían una vida disoluta, aunque dentro de ellos mismos habían diferentes corrientes filosóficas, como los estoicos, que eran todo lo contrario a los epicúreos, que les gustaba mucho, eso sí, esos echaban la maratón Guadalupe López. No, no es la Guadalupe López, es la Guadalupe Reyes. Ya ve pues, empezaban el 12 de octubre, no, el 12 de diciembre y terminaban el 6 de enero. Así eran los epicúreos, vivían vidas muy disolutas. Y esta ciudad de Filipos realmente se volvió famosa porque en las batallas intestinas que tenían los generales del ejército romano, ellos tuvieron una batalla cerca de ese lugar y uno de ellos volvió esta ciudad una colonia romana. Pero muchos de los ciudadanos romanos que no estaban de acuerdo en todas esas batallas tuvieron que ser trasladados, o si usted quiere, expulsados hacia esa colonia en esa ciudad de Filipos. Así que realmente la colonia romana ahí, los ciudadanos romanos que estaban ahí eran muchos. Por lo tanto, en esa ciudad había muchos cultos paganos, igual que en Roma. De hecho, era una mini Roma. Por eso esa foto que usted ve ahí, puede notar el tamaño del anfiteatro que ellos tenían ahí, que los romanos lo utilizaban, acuérdese usted, así como el Coliseo romano, para incluso perseguir cristianos, los famosos gladiadores, que a usted tal vez en algún momento ha visto películas. Y había una gran influencia del imperio romano en esa ciudad. Tenían muchos privilegios porque eran ciudadanos romanos. Por eso cuando Pablo pasó por ahí y lo metieron a la cárcel, él apeló a ser ciudadano romano, y los ciudadanos romanos no podían ser azotados, y a Pablo y a Silas los habían azotado y los metieron a una cárcel lo más profundo con un cepo. Y cuando él dijo eso, se pusieron a temblar las autoridades, porque eso les podía costar no solo el puesto, sino que también tal vez la cabeza. Muchas fiestas paganas. Ese era el ambiente de el lugar donde se estableció la iglesia, los filipenses. Entonces, aunque quizá no todos esos ciudadanos romanos se convirtieron, algunos de ellos probablemente se convirtieron, no había muchos judíos. Quiere decir que la gran influencia y la manera de vivir, la vana manera de vivir y lo que ellos se habían acostumbrado a experimentar en esas fiestas, habían establecido un comportamiento que Pablo consideró que era necesario recordarles a todos los que se habían convertido, que debían de vivir como es digno del evangelio. Y ese es todo el trasfondo de este versículo que el Señor me hizo recordar a mí en esta ocasión. Y aquí usted puede verlo en esta versión donde dice solamente comportaos. Yo no sé por qué el Señor me lo puso, pero puede ser que en diciembre usted no se comporte muy bien. Solo puede ser. ¿Cuántos aquí trabajan? El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Mejor levante la mano. ¿Y se ha dado cuenta usted que ya se volvió, yo no sé, no tuve tiempo de investigarlo, pero ya se volvió una norma hacer convivios? Yo no sé de dónde salió eso, pero es una buena oportunidad para cerrar el año, dicen, y poder estar juntos. Y en esos convivios se come bastante, ¿verdad? Lo mejor es que se come gratis. Hay rifas, hay intercambios de regalos. Y usted como cristiano tiene que participar de eso para no quedar mal. Y eso lo entendemos todos. Solo que en esos convivios, yo le conté, ¿verdad?, que yo tenía que ir a uno ayer, de mis compañeros del Instituto Técnico Vocacional ITV. Hoy pusieron las fotos y solo vi que todos estaban llenos de canas
y otros ya no tenían ni pelo. Apenas los puedo reconocer porque estudiamos hace 35 años, salimos del ITB, pero ellos siempre hacen su convivio y siempre nos invitan. Y yo les conté a ustedes que les dije, a que no se atreven a hacer una reunión sin licor, les dije. Y empezó ahí en el correo electrónico un montón de cosas. Algunas cosas dijeron unas patanerías y otros dijeron otras cosas, pero al final, pues yo les dije, bueno, deberían de hacer algo así para que no solamente con el licor se sientan contentos, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de poder, para el mundo, comportarse en estos tiempos. Y dice, de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros, dice el apóstol, o que permanezca ausente. Y es que fíjese que yo como pastor voy a estar ausente de todos sus convivios. Y Pablo dice, aunque permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Pero la parte final es muy interesante, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cuando usted se sienta con sus compañeros inconversos en una mesa de restaurante donde ellos están tomando whisky, all power, porque les gusta tomar eso, ¿verdad? O vino, o ¿cómo se llaman las cosas que se pone? Mejor no me digan porque se van a dar color. Cuba Libre. ¿Qué más? Martinis, ¿verdad? Se ponen ahí y usted siente el olor a trago, ¿verdad? Yo no sé si usted se siente bien, no sé si se siente contento, se siente... Al fin y al cabo es el convivio, dice usted, bueno. Pero ¿cómo te vas a comportar ahí? Es el punto. ¿Te vas a reír de los chistes feos que cuando ya están bolos empiezan a decir? ¿Se ha dado cuenta usted que en los convivios los hombres tratan de conectarse a sus compañeras de trabajo? Los hombres inconversos, pues. ¿Se ha dado cuenta que después de ciertos tragos empiezan a bromearse de una manera fea? ¿Se ha dado cuenta usted que son ambientes un poquito difíciles para nuestro espíritu? Y no siempre los puede evadir usted. Yo no sé si alguno de ustedes, si no va al convivio, le dicen, mire, a partir de tal fecha ya no trabaja aquí. Puede ser, ¿verdad? Tampoco usted quiere ser cuadrado, prefiere ser redondo. No, no es cierto. Pero ¿cómo nos vamos a comportar en esos ambientes que los filipenses de alguna manera estaban expuestos? Porque, hermano, la cultura romana era muy, muy difícil de poder manejar. Qué rica comida, ¿verdad? Calcetines para Nephilim, arbolito, chimenea, un jamón, ya me está dando hambre. Y qué bonitos son esas reuniones que a veces pueden ser familiares. Porque usted no me dejará mentir que viene el 24 y se cena en familia, ¿verdad? ¿Cuántos cenan en familia el 24? Los demás no cenan. No cenan. Se acuestan a dormir el 24. A las 9 de la noche ya están durmiendo. 7 de la noche ya están durmiendo. Bueno, puede ser, yo no sé cómo es usted. Al fin y al cabo nunca me invita. Están en Chetulul, dicen algunos. Bueno, lo cierto es que usted puede notar ahí que esas tertulias, esa convivencia, esa comunión es interesante, ¿verdad? Y quizá lo que complica más es cuando usted es invitado a la cena de Navidad de la abuelita, del abuelito, del tío, del papá, y que dentro de todas esas familias siempre hay gente inconversa. Y que entonces ese tipo de reuniones van nuevamente a involucrarlo a usted en la decisión de comportarse como es digno, porque la pregunta del millón es, ¿cómo será comportarse como es digno del Evangelio?
El Evangelio son las buenas noticias de salvación. El Evangelio involucra todos los mandamientos y todas las ordenanzas y todos los principios que Dios quiere trasladarnos para que llevemos una vida que le agrade a Dios. 1 Corintios 10:23 dice, como un principio de libertad cristiana, porque va a necesitar usted conocer realmente y recordar los principios de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que es digno del Evangelio y que después usted no se sienta mal. 1 Corintios 10:23, si usted lo busca conmigo, porque siempre es bueno que en su Biblia usted anote algunas cosas que el Señor le va dando, porque si usted se parece a mí, cuando yo oigo predicar, el Señor también me habla cosas a mí, entonces las anoto. Dice, todo me es lícito. Aleluya, va a decir usted, ¿verdad? Saquemos esa frase, como yo se los compartí anoche a los jóvenes. Saquemos esa frase de contexto totalmente y nos vamos a dar cuenta que todo se vale, hermano. El apóstol Pablo es sumamente atrevido, pero no es ni siquiera el apóstol Pablo, es Dios el que dice, todo me es lícito. Afortunadamente, no vamos a sacar esta frase de contexto, sino que la vamos a meter dentro del texto mismo y dice, mas no todo conviene. En algún momento usted va a tener que decidir si ciertas reuniones familiares le convienen o no. ¿No es cierto? Le es lícito ir a donde usted quiera ir. Pero la pregunta que usted se va a hacer, de acuerdo a ese pasaje, es, ¿me conviene a mí? Hay gente que en su vida pasada le gustaba tomar, ¿verdad? No le pregunto a quién aquí le gustaba tomar, porque no, ¿verdad? Le gustaban los traguitos. Y a veces el poder, el sentir el olor, le genera alguna tentación interna, a unos más que a otros, porque le recuerda a sus tiempos. ¿Estoy hablando tonterías o estoy hablando cosas ciertas? ¿Ah? Muy prácticas, ¿verdad? Pero es así. Entonces, si usted se ve y tal vez recuerda las anteriores reuniones en las que usted ha participado, donde usted se sintió demasiado tentado, la pregunta que se tiene que hacer usted es, ¿conviene que vaya? Porque todo le es lícito, pero no todo conviene. ¿Me está siguiendo? Usted sabe que esos son tiempos también de vacaciones, ¿verdad? Vacations. Y el que tiene sus centavitos se va al IRTRA y no invita. Otra vez, ¿verdad? O se va al extranjero. El hermano Milton tiene muchas ofertas. Ahí vamos, mitad, ¿viste? Para viajar al extranjero. Y usted se dará cuenta que la mayoría de hoteles están diseñados para recibirlo a uno con un traguito. ¿Cómo se llama? ¿Y quedamos? Cóctel de bienvenida, que siempre va a tener algo de licor. Y todo es festivo, ¿verdad? Y ahí están las personas. Y usted dice, aquí no está el hermano Sergio, aleluya. Pero sí está Dios, ¿verdad? Él está en todo lugar. Y te está observando, ¿verdad? ¿Cómo andará mi hijo? ¿Y qué estás haciendo? Porque se ha dado cuenta usted que cuando alguien sale a otro país y nadie lo conoce, es más tentado. Porque dice, bueno, aquí nadie se va a dar cuenta. Y entonces empieza la filosofía, ¿verdad? Muy personal. Una vez al año no hace daño. Y entonces muchos se ven tentados y los ambientes en esos hoteles casi siempre son de fiesta, ¿verdad?
Usted se va del 24 al 31, hay paquetes de fiesta y de repente aparece usted con su gorro. ¡Fu! ¡Fu! Y con no sé cómo se llaman esas cosas, ¿verdad? Y si usted ha visto aquellas películas que pasan en la televisión, que el 31, ahí en Nueva York, baja una gran esfera. No, sube la cosa, ¿verdad? Sube la cosa, ¿verdad? Y todos los que están en las fiestas, usted, se besan en la boca. Ya dentro de poco se van a besar hombres con hombres también, ¿verdad? Y mujeres con mujeres, ¿verdad? Porque como todo eso se está proliferando tanto. Y entonces parece así una cosa sumamente interesante, ¿verdad? Y como usted puede estar viajando, usted puede estar en otro lado, nadie lo conoce. Entonces puede ser que usted decida no vivir conforme a lo que es digno del Evangelio, aunque sea una vez en la vida. Y claro, usted puede venir antes de tomar la siguiente Santa Cena a arrepentirse. Pero el punto es este principio de libertad cristiana, porque muchos preguntarán, bueno, ¿me como el tamal o no me como el tamal? ¿Verdad que hay preguntas así? Y todos dicen, no, me lo como antes. De todas maneras, me lo como. Al fin y al cabo me lo he comido todos estos años y no me ha pasado nada. Cada quien va armando su propia filosofía, pero a mí lo que me interesa es lo que dice la Biblia. Todo me es lícito. ¿Quiere decir que para ti algunas cosas que tú decidas van a ser lícitas? Quizás nunca te creen problemas, mas no todo conviene. La pregunta para cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, todos los que estamos aquí es, ¿conviene lo que es lícito para otros? ¿Te conviene a ti? ¿O no te conviene a ti? Ese es el principio que te va a servir en muchas cosas. Todo me es lícito, vuelve a repetir, mas no todo edifica. Dos cosas tienes que preguntarte entonces. ¿Esto que voy a hacer en estos días o en otros donde tú te encuentres, te conviene? Edifica. Y tienes que entender el concepto que significa edificar, porque es lo contrario, hermano, de destruir. Todo lo que no edifica, destruye. Por eso yo me espanto, hermano, y me preocupo mucho cuando oigo que muchos hermanos que caminaron conmigo, aún ministros, están permitiendo muchas cosas en su vida. Y están llegando a la conclusión que hay cosas que antes hacían en el mundo que tal vez les conviene. Parece que sí sacaron de contexto la frase, todo me es lícito, y parece que todo les es lícito ahora. Y si caminaron conmigo, y si aún ellos son ministros que tienen ovejas a su cargo, yo me pregunto qué tanto daño estarán haciendo a esas ovejas. Y entonces yo tengo que recordarle a usted los principios de Dios para que usted los tome o los deje, porque al fin y al cabo es usted el que decide. Yo no voy a andar detrás de usted. Ni siquiera Dios va a mandar ángeles para que usted no se empine algo. Ay, hermano Sergio, ¿qué le dijeron? A mí nada. Pero puede pasar, ¿no es cierto? Puede pasar. Es que hay presión, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta que en la familia hay presión? Tómate este vinito vos, hombre. Gracias, dice uno. Esto es té. Por aquello de que usted piense otra cosa, ¿verdad? Y están ahí, va a presionar, ¿verdad? Y especialmente cuando uno empieza en los caminos del Señor, hermano, como que hay más probabilidades que uno pueda caer en ciertas tentaciones. En esa foto usted ve que hay un arbolito. ¿Pongo el arbolito o no pongo el arbolito? Dice. Y empiezan a cantar, arbolito, arbolito. ¿Lo pongo o no lo pongo? Bueno, acompáñame a Romanos 14, 14. ¿Está leyendo usted su Biblia? Es importante que recuerde estos versos y que los medite. Que usted los medite bien, porque le pueden servir. Porque no es cierto que los jóvenes le dicen a usted, hermano, mamá, pero ¿por qué no puedo poner arbolito? Y usted a veces no sabe, es porque dice el hermano Sergio. Es que en el himno nunca se puso arbolito. Yo sé que usted puede tener dudas. Muchos pastores se ponen a enseñar de dónde viene la Navidad. Yo no vi la necesidad de enseñar eso, sino de enseñar principios que pueden servir para todo el año y para toda su vida. Romanos 14 dice algo también tremendo.
Nada es inmundo en sí mismo. Dice el apóstol: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. O sea que el arbolito no es inmundo, hermanos. Entonces lo puedo poner. Eso es problema suyo. Porque vamos a seguir viendo aquí, en la escritura. Entonces, echarme mi traguito, el vinito no es nada inmundo. Si lo metemos en esto, no hay nada inmundo en sí mismo, dice el apóstol. ¿Lo está viendo? Pero sigamos leyendo, dice: pero el que estima que algo es inmundo para esa persona, ¿qué dice? Para esa persona lo es. Y entonces aquí nos metemos en un campo complicado, porque nos empezamos a dar cuenta, y especialmente si usted lee todo el capítulo 14 de Romanos, que está en un contexto donde se habla de los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Y aquel que se echa sus vinitos dice: es que tú eres débil y yo soy fuerte. Y empieza a tomar sus propias decisiones y su propia forma de interpretar. Pero mire lo que es el verso 15: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor o al amor. Y entonces dice: no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque algunos se escandalizan cuando usted se comió su fiambre el 1 de noviembre. Uno es. Y usted ahí comiendo su fiambre. Y a la par estaba un recién convertido, ¿verdad? Alguien que cree que comer ciertas clases de comidas en ciertas fechas puede ser pecado. Y ante todo esto, la Biblia lo que dice es: no destruyas. Le llama la ley del amor a esto, se llama la ley del amor. No destruyas con tu comida o con las decisiones que tomes aquel por quien Cristo murió. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque puede ser que para ti no sea inmundo algo, o no sea malo, pero también le estás enseñando a tus hijos. Aquí nos metemos en un campo un poco complicado. Nuevamente en esas fotos todo se ve alegre, ¿verdad? Ay, tan bonitas las cositas de Santa Claus, dicen algunos, ¿verdad? Gracias a Dios que para ustedes yo creo que esto ya no es problema. Y si es problema, pues, y quiere platicar, platicamos. El verso 16 dice algo tremendo en ese contexto. Parece ser que a veces nosotros nos pasamos, hermano, pensando mucho en qué se hace, qué no se hace, qué se come, qué no se come, qué esto y lo otro, y siempre hay muchas preguntas, y muchos prefieren no preguntarlas y participan y después se sienten afectados en su alma. Mire lo que dice el verso 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios, que es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos el reino de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios no es comida ni bebida. Y entonces el apóstol Pablo hace un giro hacia hacer ver que lo más importante y lo más trascendente en nosotros es que tenemos el reino de Dios en nuestro corazón, y cuando permitimos que el Señor reine en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a dar testimonio de lo que le agrada a Dios y de lo que es digno de vivir conforme al Evangelio. ¿No es cierto que si un compañero de trabajo te ve tomarte un traguito, te va a decir: ¿y no sos cristiano, pues? ¿Alguno le ha pasado? No levante la mano. Y usted va a tener que ver qué hacer, ¿verdad?, para arreglarlo. Y todavía pueden decir: así como vos, sí me gustaría ser cristiano, porque me puedo seguir echando mis traguitos. Así como vos, que te echas la gran parrandeada, así también me gustaría a mí ser cristiano. Y entonces, de alguna manera, usted se ha dado cuenta que hoy ya existen iglesias donde esto es totalmente libre de poder hacerlo. Ahora, a mí lo que me interesa es que usted
vea la palabra de Dios y vaya a la palabra de Dios, porque si eso está en su corazón, usted va a tomar las decisiones correctas. Y usted va a vivir de acuerdo a la dignidad del evangelio. No es comida ni bebida. Como quien dice, no es tan importante la comida. No es tan importante la bebida. Como que estuviera dándole, porque al fin y al cabo son cosas de la tierra. Pablo orienta hacia lo siguiente y dice: sino que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Todos aquí sabemos que Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso fue algo que se inventó la iglesia. No la iglesia protestante. Usted ya sabe de qué iglesia. El 25 de septiembre se hacían unas saturninas o saturnianas, algo así, algo dirigido a Saturno, pero era una fiesta pagana. Era fiestas precisamente del Imperio Romano que se hacían en honor a dioses extraños. Pero la iglesia que usted conoce, pero al fin y al cabo era la iglesia, aunque estaba corrompida, era la iglesia. Lo que hizo fue que sustituyó todas las fiestas paganas por fiestas cristianas y las hizo en las mismas fechas, y por eso tenemos que realmente el ancestro de la Navidad, del 25 de diciembre, que aquí se celebra la Nochebuena el 24, al final solo fue una sustitución de fiestas paganas. Y de alguna manera aquellos que participan de este tipo de fiestas, pues van a participar de esos ancestros, de esas fiestas paganas. Algunos dicen que celebran el Happy Birthday de Cristo. Bueno, si usted lo quiere celebrar, celébrelo cuando nació. Y al final yo creo que nosotros no somos de los que andamos celebrando fiestas, sino que la fiesta de que Cristo nació en nuestro corazón y que lo que tenemos todos los días en nuestro corazón es la que vale la pena celebrar, ¿no es cierto? Ahora note usted cómo el apóstol Pablo dice tres cosas: que el reino de Dios que está en nuestro corazón, tres cosas se deben de dar: justicia, paz y gozo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Quiere decir que nosotros en cualquier época lo que tenemos que andar detrás es de la justicia, lo que tenemos que andar detrás es de la paz, y lo que tenemos que andar detrás es el gozo. Ahora, estas fiestas que se hacen, sean familiares, sean personales, lo que usted quiera, ¿no es cierto que lo que tratan de trasladar es alegría? ¿Sentirse contento? ¿Sentirte gozoso? Pero a través de medios externos. Por eso, el que tiene realmente el reino de Dios en su corazón internamente, no va a necesitar cosas externas para sentirse contento, sino que siempre va a estar gozoso, siempre va a tener paz y siempre va a tener justicia. Pero definamos la justicia. Definamos la justicia. Esta palabra que a veces rehúye tanto a la vida de las personas, porque más de algunos de ustedes me imagino que no le han hecho justicia en las leyes de este país, no le han hecho justicia en sus trabajos, no le habrán hecho justicia también, según su experiencia, la de cada uno puede ser distinta, en la iglesia. Puede ser que usted sienta que han hecho o cometido injusticias con usted, ¿cierto o no? Pero definamos a través de un diccionario realmente lo que es esta palabrita. Son términos seculares, pero es interesante. Por lo menos hay uno que tiene que ver con la palabra en el griego. Dicen los diccionarios seculares: la justicia es cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el derecho que asiste a toda persona a que se respeten sus derechos, que le sea reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento.
¿Usted en algún momento sus derechos en la iglesia le han sido afectados? Algunos han sentido que sus derechos, y no necesariamente aquí, pero puede ser que aquí también. Algunos de ustedes han tenido diferentes congregaciones. ¿Algunos de ustedes han sentido que han sido injustos con usted? ¿Que no han respetado sus derechos en la iglesia? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Hoy vinieron muy tímidos ustedes. Pero seguramente sí han sentido como que sus derechos han sido afectados. O sea que eso también atañe a las iglesias. ¿Cuántos aquí han sentido que son injustos en sus trabajos? Levante su mano con libertad. ¿Cuántos sienten aquí que son injustos con sus trabajos? No les pagan lo que ustedes quisieran que les pagaran, ¿verdad? Y claro, eso es un poco difícil saber si usted es buen trabajador y que merece que le paguen más. Pero me imagino yo que también aquellos que estudian dicen, ese profesor fue injusto en la nota. ¿Verdad que también les ha pasado? Ese fulano de tal, ese policía me cobró de más. Porque yo le di 200 y él quería 300. Bueno, hay tantas cosas de poder uno definir la justicia y apenas es solo un pequeño concepto secular. Veamos lo que la palabra en el griego se puede traducir. Dice, por lo general, aunque no siempre en un ambiente judío, la justicia, la equidad, la justicia de la que Dios es la fuente o el autor, y note qué interesante, solo en Cristo podemos encontrar, solo en Dios podemos encontrar una verdadera justicia. Pero en la práctica, el término griego que aparece en la Biblia es una justicia divina. Entonces quiere decir, hermanos amados, que el reino de Dios es justicia, justicia que usted hace.